Somos Espada Visión, el canal de los periodistas. Cuando en República Dominicana uno analiza el comportamiento de las organizaciones políticas, uno llega a la conclusión, lamentablemente, de que ninguno de los partidos políticos tiene una filosofía. Ninguno. El único político que tenía una filosofía era el PLD, cuando fue fundado por el profesor Juan Bosch, que tenía una filosofía tendente al socialismo, no socialismo 100%. Pero resulta ser que entonces cuando Leonel Fernández llega a la presidencia de la República, esa filosofía fue decayendo, hasta que el gobierno de Leonel Fernández, de un día para otro, se convirtió entonces en un modelo de gobierno de lo que llamamos neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente fracasada prácticamente en el mundo entero, donde algunos políticos entienden que el Estado no es capaz de mantener bajo su dominio empresas productivas que puedan aglutinar una gran cantidad de trabajadores y dar beneficio al Estado. Y entonces, como entienden que eso no es posible, ellos proceden a vender esas empresas a empresarios, tanto nacionales como extranjeros, a precio de vaca muerta, para prácticamente que se les robe al pueblo lo que al pueblo le pertenece. Algunos le llaman a esto de que capitalización o recapitalización, lo mismo que hace el actual gobierno ahora mismo. Que ustedes ven, por ejemplo, tenemos una planta que se llama Punta Catalina y quieren pasarla al sector privado porque supuestamente no es rentable. Y ustedes se preguntan, si miramos lo que era el patrimonio nacional nuestro en los días del doctor Joaquín Balaguer, teníamos todas las empresas de cortes, que eran muchas. Es cierto que habían sindicatos, que como el doctor Joaquín Balaguer manejaba el poder y su partido político, había muchos empleados que eran botellas, que cobraban sin trabajar. Es cierto que había funcionarios que eran ladrones. Es cierto que en los talleres de mecánica se le quitaban los motores nuevecitos, los vehículos, y los declaraban como chatarra. Es cierto que enviaban facturas a la ferretería comprando una cosa y esas cosas nunca llegaban porque era un convenio entre el administrador de la ferretería para robar el Estado. Todas esas cosas se daban y sabemos que eso era feo y que no debieron de darse. Pero cuando las empresas del Estado se entregaron a capital privado, el Estado se quedó, ¿sabe qué?, sin empresa y sin el dinero que esos empresarios debieron darle al Estado. Por eso hoy día el Estado dominicano no tiene la cantidad de empleados que debería tener, y en vez de nosotros decir que podemos comprar un producto más barato, hoy día lo pagamos más caro porque todo está en lo que es la gran producción en manos del sector privado. Eso es el neoliberalismo. Ustedes se preguntan, ¿por qué llegamos al neoliberalismo tan fácil? Y partidos como el Revolucionario Moderno, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista no se opusieron a esa nueva forma de gobernanza. Bueno, no habría que ser un mago para decir que como Leonel Fernández era una figura joven que tenía un pensamiento de avanzada, entonces todo el mundo creyó que era lo mejor. Y por eso hoy vemos que el presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, pues hace lo mismo que hacía Leonel Fernández. Eso hizo Danilo, eso hizo Hipólito, eso han hecho todo. ¿Y dónde radica el problema de esta situación? Ustedes saben que hoy día no hay diferencia entre usted pertenecer a un partido o pertenecer al otro. Todos son la misma vaina, como dice la gente del Cibao. En Estados Unidos decimos, los partidos dominicanos lo único que tienen es un rostro diferente, pero el corazón es el mismo. En la mayoría de las veces poco le importa el futuro de la gente pobre, sino la inmediatez para el funcionario hacerse millonario. Eso es así en el PLD, en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, en todos. Los funcionarios piensan llegar ahí para hacerse millonarios y poner, como decía Freddy Belagoico, al sobrino, a la novia, a la vecina a robar. Los partidos son igualitos, no hay diferencia, porque ninguno tiene filosofía. Si uno de ellos tuviera filosofía, fuera diferente a los otros. Por lo menos, debería de haber uno que se caracterice por ser ladrón, por lo menos.
Pero resulta que los partidos, todos están llenos de ladrones. Entonces, ninguno tiene filosofía de ladrón, aunque tiene muchísimos ladrones. Pero debería uno por lo menos de tener una tendencia un poquito socialista, pero no lo tienen. Deberían otros de hacer sentir el postulado del capitalismo, pero tampoco lo hacen, aunque vivimos en un país capitalista. Señores, para que me entiendan, vivir en un país capitalista significa que los empresarios son los que manejan el Estado y planifican y ejecutan la política del gobierno. Eso es un país capitalista como Estados Unidos. Aquí vivimos en un capitalismo bien atrasado, como lo ha dicho el profesor Juan Bosch, y vivimos en un país que nos llamamos capitalismo, pero no sabemos lo que es el capitalismo, porque nuestra esencia de gobernanza no plantea los postulados del capitalismo. Para que me entienda mejor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un empresario que está, digámoslo así, sembrando coco, y el país se da cuenta de que el coco es una fuente de recursos económicos importante para el país, entonces el gobierno y los demás sectores deben de participar en el desarrollo de la producción de ese empresario para que crezca, porque eso entonces va a traer más capital al Estado. Pero no, aquí no existe eso. Aquí lo que existe es que si un empresario viene y tiene una finca de coco, un funcionario quiere sembrar coco para hacer quebrar al empresario. Y eso no es filosofía de un país capitalista. Eso sencillamente es una forma de gobernar de una manera disparatada. Eso es lo que tenemos en el país. Por eso nos damos cuenta que las obras, es decir, la tendencia del gobierno de Leonel Fernández, cuando llega Danilo Medina, trata de destruirla. La forma, la dirección de gobernanza de Danilo Medina, cuando llega Abinader, también Abinader intenta destruirla. Cuando salga del poder Abinader, el que venga, también va a tratar de destruir las ejecutorias, la trayectoria de la gobernanza del actual presidente. Porque no tenemos una clase política que sepa de filosofía política. Desgraciadamente, no entienden lo que es la continuidad de un Estado. Cuando un Estado, por ejemplo, va a construir, por decir así, un tren desde la capital hasta los pueblos del Cibao, ¿usted cree que es justo que aparezca un candidato a la presidencia de la República diciendo que eso no está bien porque él no es quien lo está haciendo? Como decía Hipólito Mejía, que los elevados que se estaban haciendo en la capital había que desbaratarlo y sembrar plátano. ¿Ustedes se imaginan qué criterio político de este señor? ¿Ustedes se imaginan? Y él, que ahora anda por la capital con esas facilidades, ahora ve que es bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que en los pueblos, a veces pequeños, es donde nacen las iniciativas que pueden conllevar al cambio de muchas cosas. Y la provincia de Monseñor Noel, desde hace unos años, tiene un movimiento político que de manera tranquila ha estado trabajando en algunas cosas. Ese movimiento se llama Unidad Dominicana, Unido. Es posible que como este movimiento no realiza actividades constantemente, algunos lo hayan hasta olvidado, pero recuerden que en años pasados la Unidad Dominicana fue quien le hizo los trabajos políticos a ese partido que tenía el señor Andrés Van der Horst, el partido llamado La Estructura. Y a través de los trabajos de Unidad Dominicana fue que La Estructura prácticamente le pudo ganar casi a todos los partidos políticos aquí en la ciudad de Bonao. Únicamente sacó más votos
que la estructura el Partido Fuerza Nacional Progresista. Entonces, ese grupo de dirigentes de Unidad Dominicana están ahí dialogando barrio por barrio, haciendo pequeñas reuniones, pensando en que en este proceso electoral debe de alzarse una voz de un voto consciente, y que hay que apoyar a una gestión de gobierno que sea la que más pueda beneficiar al pueblo dominicano. Se está en consulta clara y precisa. A nadie se le está imponiendo criterio. Se le está dejando a los dirigentes que hablen y que opinan, y se le pregunta: ¿creen ustedes que debemos de apoyar al doctor Leonel Fernández Reina y a su partido Fuerza del Pueblo? También se le pregunta: ¿creen ustedes que debemos de apoyar a Abel Martínez a través del PLD? ¿O debemos de apoyar a Luis Abinader en el PRM? Se le hacen las tres preguntas y entonces los dirigentes comienzan a opinar y comienzan a levantarse acta sobre la cosa que se dice. Porque esos encuentros que se dan, primeramente están antecedidos por una pequeña charla de lo que es la formación de la República Dominicana y cuáles fueron los principios políticos y sociológicos de los padres de la patria. Y después de ahí secar a lo que fueron los pocos meses de gobierno del profesor Juan Bosch en cuanto a la visión de desarrollo que tenía para este pueblo. Y ustedes me preguntan, bueno, pero si ese movimiento trabaja así, de una manera como, vamos a decirlo, como tan secreta, ¿cuál es el propósito fundamental de Unidad Dominicana? Unidad Dominicana quizás no llegue a ser un partido grande como lo son los que tenemos hoy día, que han gobernado, pero sí puede ser un referente para cambiar cosas internas de los partidos políticos. Por ejemplo, le pregunto a ustedes, ¿cuál partido político de República Dominicana tiene una escuela de formación política? Ninguno. El PLD tenía una escuela de formación política que se llamaba Círculo de Estudio, pero desgraciadamente cuando esa organización política se abrió y importó más lo que era la muchedumbre a la selectividad consciente, entonces ahí vino la desgracia del PLD, se dañó y se convirtió en un partido totalmente electorero y sin criterio de una palabra que se llama patria. Eso se olvidó. No escuchamos a los políticos hablar de patria y hay que retomar el discurso otra vez. Hay que tratar que los partidos políticos tengan escuelas de formación política. Y ustedes me preguntan, ¿y cómo se le va a obligar? Es fácil. Bien fácil, eso se logra. A través de la Junta Central Electoral y la ley electoral que tenemos vigente, se puede obligar que los partidos políticos tienen obligatoriamente que tener requisitos claros y precisos para que todo el que quiera convertirse en miembro de esas organizaciones tenga que pasar por una simple escuela, un estudio. ¿Cómo me pueden decir a mí que puede una persona ser miembro de un partido político sin tan siquiera recibir una charla de 5 minutos sobre lo que es la economía de la nación? La gente no sabe cómo se maneja la economía de un país. El dominicano no sabe ni siquiera cuáles fueron 3 causas positivas y negativas de la independencia dominicana. La gente no sabe cuáles fueron 5 causas positivas de Trujillo y 5 causas negativas. No lo saben. La gente no sabe cuáles fueron realmente los mayores logros del doctor Leonel Fernández y del PLD y cuáles fueron los mayores fracasos, igual que el gobierno de ahora. Entonces el país necesita que las organizaciones políticas tengan escuelas de formación política, porque de esta forma es cuando vamos a tener dominicanos conscientes que al depositar un voto sepa por qué lo están haciendo. La gente no puede seguir conduciéndose como ganado. No, demasiados años de lucha tiene el pueblo dominicano. Entonces yo creo que
la misión fundamental de esas formaciones, de las escuelas de formación política, debe ser la educación política, oiga bien, política e histórica de cada persona que vaya a votar. Ustedes dirán, ¿y cuántos años nos llevaremos para eso? Mire, déjeme decirle, por experiencia, en los años que yo duré siendo miembro del PLD, que si mal no me equivoco, creo que fue en Moca, un pueblo de la región norte de la República Dominicana, había un señor que era ciego, ciego, no veía. Y a ese señor le leían toda la semana el periódico Vanguardia del Pueblo, que salía los miércoles. Y también a ese señor le leían la revista Política, Teoría y Acción, que también era un medio de educación del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes lo que pasó? Que ese señor aprendió tanta historia y tanta economía, oiga, que era capaz de dar una conferencia, una charla, un discurso, como usted le quiera llamar, en cualquier parte del país o del mundo. Porque como digo, los ojos no eran un obstáculo para él no escuchar. Entonces, si los partidos políticos, vámonos por ejemplo, ahora mismo en el PRM, y voy a coger el PRM porque es el que está en el poder, porque si le digo al PLD, si le digo a la Fuerza del Pueblo, van a decir que ellos no tienen dinero para enviar a sus dirigentes pueblo por pueblo a educar a la gente, porque están fuera del poder. Pero vamos a ver el PRM, que es el que tiene el poder y puede disponer de recursos a través de la Secretaría de Educación, a través de cualquiera de los ministerios, puede enviar a su gente a los diferentes pueblos. Imaginémonos esto. Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, Paliza, Raquel, tanto dirigente con capacidad para dar conferencias y conocimientos sobre diversas áreas. Si esa gente comenzaran a dar conferencias en los pueblos y a educar en un tema, al ratito todo el dominicano tendría conocimiento sobre los temas que ellos traten. Cuando usted va a una iglesia, el padre le dice, escuchemos a San Lucas, en el versículo tanto, capítulo tanto. Jesucristo iba por un camino y se encontró, un señor iba por un camino y se encontró con una persona herida en la calle. No le prestó atención, vino el otro, y ya ustedes saben, no tengo que decir con la historia, pero ya ustedes saben lo que pasó. Lo que quiero decirle es que educar al pueblo dominicano en asuntos políticos y económicos, eso no es difícil. Se dice, oiga, en el mundo entero, oiga, lo dicen los chinos, lo dicen los rusos, lo dicen los españoles, lo dicen los norteamericanos, que el dominicano es capaz de hablar de todo, oiga, de todo, aunque no sepamos de nada. Esa es la realidad. Entonces, cuando usted se encuentra en un pueblo que es, digo yo, único en su género, como somos nosotros, oiga, que aparece una enfermedad llamada la viruela del mono, y el campesino más encentrado en una montaña, al ratito ya le está hablando a usted de esa enfermedad y sabe dónde nació la enfermedad y los síntomas que se padece. Por eso ustedes vieron que en República Dominicana, cuando llegó el COVID, tuvimos tantos teóricos, más que todos los países prácticamente del mundo, hablando que sabíamos lo que era el COVID y cómo curarse de esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, todo el dominicano sabe y le habla a usted de la guerra de Rusia y Ucrania, cuando aquí únicamente se reciben los cortes noticiosos que los Estados Unidos y sus aliados hacen llegar a los medios de comunicación nuestros. Somos un pueblo especial. Entonces, en materia política, sí podemos educar al pueblo, y esa es una de las cosas en las que estamos muy en serio pensando en unidad dominicana. Y yo le pregunto a usted, ¿va a usted a participar en alguna de esas conferencias, charlas, encuentros que tendrá Unidad Dominicana
posiblemente ese barrio donde usted vive, sin que usted tenga ningún compromiso, porque no le estamos solicitando a que se una Unidad Dominicana, es que vaya a escuchar lo que al país realmente le conviene dentro del partido al cual usted pertenece. ¿Qué le parece? Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Es un honor la celebración del segundo año consecutivo de la entrega del reconocimiento al mérito magisterial profesor Juan Bosch. Este reconocimiento resalta la excelencia profesional, el compromiso, la dedicación y el amor hacia la enseñanza. Esta premiación al mérito magisterial municipal profesor Juan Bosch y ustedes maestros y maestras son dignos representantes del profesor Juan Bosch, haber dedicado con amor y entrega los conocimientos que ustedes tenían y nos los transmitieron a nosotros, que hoy servimos de ejemplo a toda la sociedad. Para ustedes, todos los homenajes del mundo serán pocos. El agradecimiento es uno de los sentimientos más nobles del ser humano. Agradecer al doctor Eberto Núñez, alcalde municipal de nuestro Bonao, y a todo el que de una u otra forma tuvo que ver con este reconocimiento. Si volvemos a nacer, volvemos a ser maestros. Es algo maravilloso resaltar lo que son los buenos ejemplos, porque necesitamos mejores maestros para formar mejores ciudadanos. Alcaldía de Bonao. What is love? 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 Somos Espada Visión, el canal de los periodistas.